Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Y en aquellos días, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Midian, Séfora, esposa de Moisés, sintió que el peso de la angustia oprimía su corazón. Había escuchado los rumores acerca de la ira del Señor, y la restitución del pacto que Dios había hecho con sus siervos parecía estar a la puerta. Aún así, su esposo había sido llamado a una tarea grandiosa, y ella sabía que debía cumplir con un acto necesario, un sacrificio que en su entendimiento no era solo físico, sino espiritual, que podría cambiar el destino de su familia. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto manto del cielo, Séfora tomó un cuchillo afilado, su mano temblorosa reflejaba la lucha interna de su espíritu. Recordó las enseñanzas de su padre, Jetro, el sacerdote de Madián, sobre los sacrificios de animales como ofrendas delante de Yahvé. Sin embargo, el sacrificio que ella debía realizar no era como los otros, se trataba de la consagración de su hogar y de su esposo hacia el destino divino. Si tú has ordenado, oh Señor, este camino para mi marido, entonces que sea tu voluntad la que se verifique en el sacrificio que hago, clamó Séfora en el silencio de la noche. Y así, en un acto de fe, se preparó para circuncidar a su hijo y consagrar su familia al pacto de Dios. Ella sabía que estaba destinada a intervenir en la vida de Moisés, quien, a la luz de su llamado, podría ser quien liberara a Israel. Mientras tanto, Moisés, aún aturdido por la grandeza de su llamado divino en la zarza ardiente, caminaba por el camino con la incertidumbre como compañera. Había escuchado la voz del Señor y estaba decidido a obedecer, aunque sentía su corazón dividido. Quería ser un líder, pero temía que su pasado como príncipe de Egipto lo limitara. En su mente, las dudas danzaban con fuerza. De repente, el cielo se oscureció por un instante, y un rayo de un relámpago cruzó la oscuridad. Eran señales que hablaban de la ira de Dios manifestándose. ¿Deberás fallar en cumplir con el sello de la alianza? ¿Es tu corazón incapaz de llevar a cabo el sacrificio necesario? Resonaba en su alma. Cuando Séfora lo encontró en el camino, un aire de urgencia llenó el ambiente. Moisés, has de volver. El Señor está ofendido. Solo podemos volver a estar en comunión con Él por medio del sacrificio, le dijo, sus palabras llenas de un poder que venía de lo alto. Moisés, atónito, entendió que el sacrificio era un acto de fe que lo anclaba a la misión que estaba por comenzar. El cuerpo se llenó de un hormigueo al percibir cómo el hilo del cumplimiento comenzaba a tejerse en su vida. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la duda empezando a despegarse como la niebla en la luz de la mañana. El silencio que siguió fue sobrecogedor, como si el propio universo esperara el eco de cada decisión que se estaba tomando. La voz de Dios resonó en sus corazones, llamando a Moisés y Séfora a un nivel más profundo de compromiso. Un sentido claro de propósito comenzó a llenar el aire, un cambio radical se estaba gestando. Por el sacrificio que harás, el futuro de un pueblo será trazado, resonó en sus corazones, mientras su fe tomaba forma y el cumplimiento del plan soberano de Dios empezaba a revelarse. ¿Sería suficiente la obediencia de Séfora? ¿Podría el sacrificio cambiar el rumbo de un destino ya escrito? La historia apenas comenzaba, y lo que aún estaba por venir quedaba rodeado por el misterio de la voluntad divina. Con cada latido del corazón de Séfora, el peso del sacrificio se tornaba más insoportable. Mientras el cuchillo brillaba a la luz de la luna, sus pensamientos se agitaban como las olas del mar. Señor, guíame esta noche, susurró, implorando por la paz que solo él podía otorgar. La fortaleza que el acto exigía la llenaba de temor y determinación al mismo tiempo. Cuando finalmente realizó el sacrificio, la atmósfera cambió instantáneamente. Un profundo silencio se apoderó de la noche, y el viento se detuvo, como si toda la creación esperara con anticipación. El llanto del niño resonó por encima del silencio, lleno de vida y promesa divina. Entonces, Séfora sintió que lo que había hecho no solo estaba consagrado a su familia, sino que también elevaba las esperanzas de un pueblo oprimido. Mientras tanto, Moisés, luchando con su propia conexión al llamado divino, sintió una nagada de inquietud en su pecho. Había decidido que seguiría la voz de Dios, pero sus palabras aún eran un eco distante en su corazón. Cuando regresó a su hogar, se encontró con Séfora, quien, con una mirada resplandeciente de compromiso, le explicó el sacrificio. Este acto ha acercado nuestro hogar a la voluntad de Yahvé, Moisés.
Debemos estar listos para cumplir nuestro destino, declaró, su voz llena de fervor. El espíritu de la profecía se cernía sobre ellos. El Creador de los cielos y de la tierra estaba orquestando un plan más allá de su comprensión. Con el corazón abrumado, Moisés sabía que su futuro seguía envuelto en el misterio divino, pero una chispa de esperanza iluminaba su senda. ¿Acaso no dijeron las Escrituras que de Egipto llamaría a su hijo? Pensó, recordando las letras de los ancianos que testificaban la salvación futura de Israel. Mientras el tiempo proseguía y la noche se desvanecía, una nube negra se congregó en el horizonte. Eran los temores y las opresiones de Egipto, quienes sofocaban a Israel con opresión severa. Pero en lo profundo de su ser, Moisés comenzó a entender que la liberación de su pueblo no sería fácil, exigiría fe, sacrificio y un corazón valiente. Sería un camino lleno de confrontaciones, con cada paso reafirmando su llamado. Un día, mientras caminaba con Séfora, recordó un sueño recurrente que había tenido en su juventud. Era un sueño que lo retrataba como un héroe, levantando su bastón y abriendo las aguas. Ahora, años después de su huida, los ecos de ese sueño se volvían un llamado en su pecho. ¿Estás seguro de que este es el camino que debemos seguir?, preguntó Moisés, sintiendo el peso de responsabilidad. Debemos confiar en el Señor, respondió Séfora, apoyando su mano sobre el corazón de él. Él ha hablado y moverá las aguas cuando llegue el momento. Recuerda, el sacrificio es el primer paso hacia la restauración. No estamos solos. Fue en ese momento que la verdad de Dios se transformó en una revelación clara, un pueblo que sufre liberado por la fe de aquellos dispuestos a actuar. La visión latente de un éxodo comenzó a tomar forma en su espíritu. De repente, se dio cuenta de que su historia estaba entrelazada con la de su pueblo. Si tan solo pudiera mostrarles el poder de Dios, murmuró, y así la semilla de la liberación fue sembrada en su corazón. En la profundidad de su alma, supo que el sacrificio no solo había cambiado su destino, sino que un grandioso plan ya estaba gestándose, un plan que aún no podían comprender del todo, y en ese instante, la voz de Dios resonó en lo alto: la liberación está cerca, mas el camino será forjado a través de prueba y sacrificio. La revelación sobre el futuro de Israel se cernía como un manto sobre ellos. ¿Qué pruebas y aliados encontraría en su camino Moisés? La historia aún debía develar cómo el sacrificio personal de Séfora sería el catalizador para el liberador de Israel. Así, con cada día que pasaba, el plan soberano de Dios se iba revelando en las sombras de la inminente liberación. El nuevo día se levantó con la luz dorada del sol, pero la carga en el corazón de Moisés seguía siendo pesada. Aquel sacrificio de Séfora resonaba en su mente, apoyándose en el eco sagrado de la noche previa. El sacrificio es el primer paso hacia la restauración. Esas palabras se repetían como un mantra en su interior, instándolo a actuar, a dejar que la fe floreciera en su vida. Mientras se preparaba para salir, un fuerte murmullo llegó desde el campamento de los hebreos. Era un clamor de desesperación, un grito de súplica que atravesó el aire y se adentró en su ser. Se hizo eco en los corazones de los oprimidos, quienes clamaban por liberación. Moisés sintió una urgencia incontrolable y partió rápidamente hacia la fuente de aquel lamento. En el centro del campamento, hombres y mujeres, cansados y agotados, levantaban sus manos hacia el cielo, buscando respuestas. Entre ellos, estaban los ancianos de Israel, aquellos que habían pronunciado la promesa de que Dios no olvidaría a su pueblo. ¿Dónde está nuestro Salvador?, gritó uno de ellos, con su voz temblando de desesperanza. ¿Cuánto más debemos sufrir bajo el yugo de Egipto? El corazón de Moisés se sacudió. Allí, entre el dolor y la esperanza, sentía el peso de la misión que Dios le había encomendado. Alzó su voz sobre la multitud: espérense. El Señor ha escuchado nuestro clamor. Él no olvida a su pueblo. Él nos liberará. Sus palabras resonaron como un rayo de luz, alimentando las llamas de la esperanza entre los desolados. Aunque las palabras parecían solo un eco de promesas pasadas, Moisés sabía que era tiempo de actuar. Con cada paso hacia adelante, recordó el sueño de su juventud, el poder divino fluyendo a través de él, desatando las aguas y dejando un camino de redención para su pueblo. ¿Acaso no ha prometido Dios que a través de mí les hará libres?, pensó con determinación. Mientras la multitud lo miraba, él sintió el llamado de Dios, el mismo que había resonado en su interior durante tanto tiempo.
Recuerden, hermanos míos, lo que se ha escrito, yo he oído el lamento de los hijos de Israel, y he recordado mi pacto. El tiempo de nuestra liberación se acerca. Así, mientras hablaba, Moisés sintió un fuego acumulándose en su interior, una energía incontrolable que provenía del mismo Espíritu de Dios. La gente empezó a unirse, elevando sus voces en oración, clamando juntos por ayuda y protección. Moisés, viendo su fe renacer, se sintió impulsado a hacer más. Tenía que buscar una señal, algo que lo confirmara en su misión. Señor, dame una señal, clamó en silencio. Haz que tu presencia se manifieste en medio de nuestro sufrimiento. Y en respuesta a su súplica, una presencia poderosa envolvió el lugar. Un viento suave comenzó a rodear a la multitud y, de repente, una nube brillante apareció entre ellos. Era el símbolo del pacto, el recordatorio de que Dios estaba con ellos. Mirad, dijo Moisés, la gloria de Dios se hace presente. Él nos guiará por el desierto, nos llevará a la tierra prometida. Los rostros de los hebreos comenzaron a iluminarse mientras comprendían que la liberación no sería solo un mero deseo, sería una realidad alcanzable. Desde lo profundo de su ser, Moisés recibió la certeza de que el sacrificio de Séfora no solo lo había acercado a su destino, sino que también había avivado el deseo de su pueblo por la libertad. La promesa está en el aire, un nuevo amanecer se aproxima, meditó, sintiendo cómo la historia de su vida estaba entrelazada con la de Israel. Mientras la multitud oraba en un fervor renovado, Moisés se llenó de reverencia. Señor, este es solo el comienzo, murmuró con la certeza de que el camino hacia la liberación estaba trazado, pero aún lleno de pruebas. La voz del Altísimo resonó en su corazón, el sacrificio ha sido aceptado, pues el camino será forjado por la fe inquebrantable y ataduras serás desgarradas. Es tiempo de que el pueblo conozca mi poder. Así, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse con claridad. Pero Moisés sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Enfrentaría el rencor de Egipto? ¿Cuáles serían las consecuencias de su llamado? En la opaca distancia, el futuro aguardaba, y con una profunda convicción, se preparó para el encuentro con su destino. La mañana avanzaba, y el sol comenzaba a elevarse con un fervor renovado, bañando el campamento de los hebreos con su luz brillante. Moisés se encontraba aún sumido en oración, su corazón palpitante resonando con el poder divino que había sentido momentos antes. La nube de la presencia de Dios susurraba entre la multitud, y su ferviente búsqueda de claridad se había convertido en una certeza inquebrantable. Él era el Dios que salva, el Dios que guía. Escucha, pueblo de Israel, exclamó Moisés, su voz elevada por encima del murmullos. Es tiempo de que preparemos nuestras almas y nuestras casas. El Señor va ante nosotros, y su mano estará sobre cada paso de nuestro camino. La multitud, absorbida por la pasión de su líder, se sintió impulsada a mirar hacia adelante, dejando atrás el pasado lleno de opresión, pero allí, en medio de la creciente esperanza, un sentimiento de inquietud también emergía. Sabía que en Egipto no todo sería recibido con calma. Las fuerzas de Faraón, duras y obstinadas, buscarían mantener su dominio a toda costa. ¿Qué dirá el rey cuando le pida que suelte a los hijos de Israel? Se preguntó Moisés, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esta no sería solo una batalla de hombres, sino una confrontación de reyes y, sobre todo, de fe. Envió mensajeros a los ancianos de Israel, quienes respondieron con fe renovada y clamor en sus corazones. Este se convertía en un tiempo de unidad, donde todo el pueblo se preparaba para lo que vendría. Prepararon sus hogares, afilaron sus herramientas y lo más importante, comenzaron a congregarse en oración, sabiendo que en momentos como estos, su única fortaleza provenía del cielo. Así, en la noche que se avecinaba, bajo un cielo estrellado, Moisés se reunió con la familia, rodeado de Séfora y sus hijos. Durante la cena, mientras la comida era compartida, Moisés sintió que la atmósfera se llenaba de anticipación. Séfora, dijo con reverencia, tu sacrificio no ha sido en vano. Lo que has hecho ha avivado el fuego de Dios en nuestro camino, y a través de nosotros, Él moverá montañas. En ese momento, ella, con lágrimas en sus ojos, asintió. Mi amor, y este sacrificio, son la semilla de lo que ha de venir. Hay gloria en el sufrimiento, y nuestro propósito se está formando a través de esta experiencia. Mientras el viento soplaba suavemente,
la voz de Dios resonó de nuevo en el corazón de Moisés. Los vientos de la liberación soplan, pero hay condiciones en nuestras almas. Los sacrificios deben llevarse a cabo en humildad, y el clamor de mi pueblo debe estar unido en fe. Moisés, susurró la voz interior, deberás presentarte ante Faraón. Y cuando lo hagas, dile, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Fortalecido por estas instrucciones divinas, el miedo que alguna vez le invadió fue reemplazado por una convicción heroica. La carretera hacia Egipto se visualizaba, cada paso que daría representaría no solo su propia libertad, sino la de toda una nación. Esta noche, recordemos las promesas de Dios, dijo él, pues de la mezcla de nuestro dolor brotará la libertad. Guiará nuestras manos y nuestros corazones mientras nos enfrentamos al gran Rey, y así, la noche se llenó de oraciones, mientras la sombra de la liberación comenzaba a dibujarse en el horizonte. Moisés estaba preparado, su fe anclada en la promesa del Altísimo. Pero recordó la advertencia que resonaba en su ser, la liberación no vendrá sin sacrificios, la conquista no será sin pruebas, y en ese instante, por el susurro del viento, una inquietante presencia pareció rodearlos, como un desafío que emanaba de las puertas de Egipto. Moisés sintió que el tiempo se acercaba y que lo que vendría sería un acto decisivo para su pueblo. El plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma, pero el verdadero poder aún estaba oculto. Y así, con el corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales, se preguntó, ¿cuál sería el rostro de su enemigo? ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios ante la opresión de Faraón? La confianza en el Señor se mantenía, pero el camino hacia la gloria estaba lleno de misterio, y un asombroso destino aguardaba a ser revelado. Moisés tomó una profunda respiración, sintiendo la brisa con aroma a la mañana a punto de romper en el horizonte. Aún resonaban en su espíritu las palabras que el Señor había depositado en su corazón. El momento se acercaba, la llamada divina para hacer frente a Faraón no era solo un acto de obediencia, sino una manifestación del poder omnipotente de Dios. Es un momento de verdad, pensó, mientras se preparaba para el primer encuentro con el autoproclamado rey de Egipto. La fe lo sustentaba, pero la incertidumbre golpeteaba en su mente. ¿Cómo podría un simple pastor enfrentarse a un tirano que había mantenido a su pueblo encadenado por generaciones? Séfora, al ver la batalla interna en la mirada de su esposo, se acercó. Moisés, recuerda lo que el Señor ha hecho. No te sientas abrumado, porque no enfrentarás al rey solo. Él está contigo, y en tu debilidad se perfectará su poder, le dijo con fervor. En esa conversación, un profundo entendimiento se apoderó de ellos. El sacrificio de Séfora, al permitir que su esposo siguiera el llamado divino, había sembrado las semillas de la liberación. Fue como si, al dar su apoyo y su amor incondicional, ella se convirtiera en parte del plan soberano de Dios. Aquel día, Séfora no solo fue la esposa de Moisés, sino también la mujer que, al actuar en fe, transformó el destino de su familia y de toda una nación. Con la luz del alba comenzando a iluminar su camino, Moisés decidió convocar a los ancianos y líderes del pueblo. Se reunieron en torno a él, sus caras una mezcla de esperanza y temor. Hermanos míos, comenzó Moisés con voz firme, el llamado ha llegado. Debemos enfrentar a Faraón y clamar por nuestra libertad. Pero no lo haremos solo con palabras, sino con el poder de nuestro Dios. Las palabras de Moisés resonaron a través de la multitud. Cada oración ofrecida, cada súplica al cielo se convertía en un eco del clamor que subía a los cielos. Y en ese momento de fervor colectivo, el cielo pareció abrirse, una palpable atmósfera de expectativa envolvía a todos. Moisés, sintiendo el impulso del Espíritu, exhortó, cuando pidamos al Faraón que libere a los hijos de Israel, debemos estar unidos. La unidad en nuestro clamor será la señal del poder de Dios. Mientras la comunidad se unía en plegarias, el viento trajo consigo un silencio súbito. Era como si la misma creación aguardara lo que estaba por ocurrir. Los ojos de Moisés, llenos de determinación, se alzaron hacia el horizonte egipcio. Él no solo nos liberará de la esclavitud, sino que también extenderá su mano de juicio sobre aquellos que se opongan a su voluntad, proclamó con una fe ardiente. A medida que el día avanzaba, se acercaba el momento de su confrontación. Moisés abandonó el campamento junto a su hermano Aarón, llevando consigo la vara de Dios, que le había sido entregada como símbolo de autoridad.
Cada paso que daba lo acercaba no solo a la corte del faraón, sino también a la manifestación del plan divino que había estado esperando desde su infancia. Pero al aproximarse a las puertas de Egipto, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Cuál sería el precio de la liberación? La respuesta estaba más allá de su entendimiento. Sin embargo, recordando las palabras de Séfora, se dio cuenta de que la fe y el sacrificio serían las piedras angulares de su misión. Él es la luz que guía nuestro camino, y aunque el desafío sea grande, no teme a la oscuridad, murmuró Moisés para sí mismo, mientras el eco de su propia voz palpitaba en su espíritu. La ambición del faraón, su orgullo desmedido, traería consigo su propia caída, y así, con el rostro decidido y la promesa de Dios resonando en su corazón, Moisés se preparó para pronunciar las palabras que desencadenarían el cumplimiento de la profecía. Justo antes de cruzar el umbral a la corte, una voz suave lo detuvo. Moisés, recuerda, tu historia no solo es la historia de un pueblo, es el inicio de una revelación mayor. Mientras la escena se oscurecía momentáneamente por él. Desafío que aguardaba, la certeza de que el plan soberano de Dios se desplegaría ante sus ojos se convirtió en el anhelo más profundo de su corazón. ¿Qué icónico acto divino definiría el futuro? ¿Qué maravillas aguardaban? La batalla apenas comenzaba, y el cielo estaba listo para intervenir. Moisés y Aarón se adentraron en la majestuosa corte del faraón, donde el ambiente era pesado por el aire de opulencia y el temor reverencial que inspiraba el rey. Las miradas de los guardias, los nobles y los consejeros se centraron en ellos, dos hombres humildes que representaban a un pueblo desterrado. Sin embargo, dentro de Moisés ardía una llama de valentía, su corazón latía al ritmo de la misión divina que estaba a punto de cumplir. Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto, proclamó a Aarón, alzando la vara de Dios como un estandarte de esperanza ante el faraón. La voz tanto de Aarón como la de Moisés resonó en el palacio, desafiando el eco del desdén que flotaba en el ambiente. El faraón, con su esplendorosa corona y los ojos repletos de desdén, se rió con burla. ¿Quién es el Señor, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel, respondió, desestimando a los enviados del Altísimo. En sus palabras se revelaba la oscuridad del corazón humano, ciego ante el poder de Dios. Moisés, sintiendo el peso de la incredulidad, recordó las palabras que Dios le había hablado. El Señor ha dicho que con mano fuerte vencerá a Egipto, susurró, aferrándose a su fe. Luego miró a Aarón y ambos se sostuvieron con la mirada, sabiendo que era inevitable que el juicio de Dios se manifestara. Se manifestará su gran poder, dijo Moisés con firmeza, y luego se inclinó, invocando una plegaria silenciosa a su Dios, mientras el faraón continuaba sus burlas. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como cuerdas tensadas a punto de romperse. ¿Qué haría el Señor? El fragor de las palabras de la gran corte resonaba en los muros, pero en el corazón de Moisés había una convicción profunda: Él no nos ha llamado para morir en el desierto, sino para llevarnos a la tierra prometida. Mientras la corte reía, una nube de incomprensión se extendía entre ellos. El faraón, viendo que nada le hacía tambalear, decretó que la carga sobre Israel se duplicara. Que trabajen más, para que no tengan tiempo de pensar en su liberación, ordenó con un gesto imperioso. Los corazones de los israelitas se sintieron heridos, pues su esperanza había sido aplastada bajo la misma opresión que habían conocido por generaciones. Moisés, angustiado y desalentado, salió de la corte, el peso de la nueva desesperanza cayendo sobre sus hombros. Sin embargo, una voz interior le recordaba la promesa que Dios le había hecho: yo soy el que soy. En medio de su quebranto, el Señor se manifestó de manera personal. No temas, Moisés. Así como he prometido, cumpliré mi palabra. Iré delante de ti y haré que el corazón del faraón se endurezca. Haré maravillas a través de ti y de Aarón, resonó en su espíritu. Así, en medio del dolor y la opresión, se despertó una fe renovada. Moisés buscó nuevamente al pueblo, exponiendo la palabra de Dios con fervor. No desmayen, hermanos, porque así dice el Señor: los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Como respuesta a su clamor, el pueblo se unió en fervientes oraciones, recordando que la liberación estaba próxima. Mientras oraban, en las profundidades del cielo, algo comenzaba a suceder.
Una luz brillante empezó a alzarse, como un presagio de la intervención divina. En ese preciso instante, sucedió lo increíble, el cielo tembló, y los ángeles del Señor se preparaban para ejecutar un plan que llevaría a Egipto a conocer la verdadera magnitud del poder de Dios. Moisés sintió un escalofrío, comprendiendo que el tiempo de la revelación se acercaba. Pronto conocerán mi gloria, y el libro de la historia será escrito con signos y maravillas, resonó en su corazón. Pero lo que Moisés no sabía era que la historia que se estaba forjando no solo afectaría a Egipto, sino que resonaría a través de las generaciones, revelando el inmenso propósito detrás de cada sufrimiento y sacrificio. La verdadera manifestación del Creador estaba por desatarse, y el destino de las naciones estaba en juego. Moisés, lleno de una renovada determinación, regresó a su hogar con el eco de las promesas divinas resonando en su mente. Su corazón latía con la esperanza de que el tiempo de la liberación se acercaba, pero también cargaba el peso del sufrimiento de su pueblo. Durante la noche, mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos, se encontró rodeado por la profunda inquietud que acompañaba su misión. Séfora, su esposa, notó la sombra que se cernía sobre él. Sus ojos, clara expresión de amor y preocupación, le preguntaron, ¿qué perturbación aflige tu corazón, oh Moisés? Él suspiró, y tras un momento de silencio, relató la angustiante experiencia en la corte del faraón y el decreto que había agudizado la tormenta de sufrimiento en el pueblo. Mi amado, dijo Séfora, tomando su mano con ternura. Recuerda lo que Dios te ha prometido. La carga de nuestro pueblo es grande, pero el poder de Dios es aún mayor. Quizás, un sacrificio sagrado pueda interceder ante el Creador para que Él camine con nosotros en este tiempo de prueba. La sabiduría de Séfora iluminó el alma de Moisés, quien se sintió fortalecido por su amor y apoyo. Él la miró a los ojos, recordando que en la vida, como en la fe, también existían sacrificios que podrían abrir caminos hacia la redención. Haz lo que sea necesario, Séfora. El camino no será fácil, pero confío en que el Señor nos guiará. Inspirada por el Espíritu del Señor, Séfora tomó la decisión de ofrecer un sacrificio en el hogar, orando fervientemente por sus hijos, su pueblo y por el destino de Moisés. En la quietud de la noche, encendió un fuego sagrado y presentó ante Dios una ofrenda, mientras pronunciaba palabras de intercesión, clamando por protección y liberación. Señor de los ejércitos, escucha la voz de tu sierva. Mira hacia el sufrimiento de tu pueblo y, como prometiste, envía salvación. Pido por la fuerza de Moisés, para que lleve a cabo tu voluntad. Oh Dios, actúa en medio de nosotros, pedía con fervor, su voz entrelazada con la brisa nocturna, mientras la ofrenda ardía. El Señor, que escucha las súplicas de su pueblo, se manifestó en una visión. Un fuego divino danzaba entre las llamas, y en ese susurro de luz, Dios habló, he escuchado la voz de mi sierva. Mi plan sobre Egipto se ejecutará, y el corazón del faraón será endurecido, así como mi pueblo será guiado a la libertad. Moisés sintió una descarga de poder en su interior, mientras el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. Dios nos ha respondido, Séfora. La gloria del Altísimo se está moviendo. Debemos preparar a Israel, pues pronto veremos su salvación. En su hasta ahora pacífica morada, el aire se cargó de expectativa, y una fe inquebrantable comenzó a fluir no solo en Moisés, sino en todo el pueblo de Israel que clamaría al Señor en busca de liberación. Los días pasaron, y la oscuridad del faraón se intensificó al ver la resolución creciente de los hebreos, quienes comenzaban a despertar del letargo que la opresión había impuesto. Con cada oración y cada sacrificio, la confianza en Dios crecía entre ellos, y su clamor se levantaba como un fuerte estruendo desde las profundidades del corazón. Así dice el Señor, pronto mostraré maravillas en la tierra de Egipto. Llegó a ser un eco entre el pueblo, una resonancia de unidad que prometía el cumplimiento de la profecía. Pero lo que Moisés no sabía era que la historia de su pueblo se entrelazaba en el vasto plan eterno de Dios, y el sacrificio de su esposa no solo sería un acto de fe, sino una pieza crítica en la liberación que estaba a punto de desatarse en el horizonte. La promesa de un Dios fiel permanecía firme. En cada casa y en cada corazón, la esperanza brotaba como un manantial, y la intervención divina estaba por estallar en una cadena de eventos que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. A medida que se aproximaba el día de su liberación, todo Egipto temblaría ante la fuerza del Dios de Israel. El tiempo se acercaba para la revelación del
poder en la liberación de su pueblo. ¿Qué haría el Señor en su gran día? Se preguntaban los hebreos, aguardando la respuesta que solo el Altísimo podría dar. Mientras las noches se sucedían y el eco de las súplicas se elevaba al cielo, el corazón del pueblo de Israel se latía al compás de una esperanza ansiada. Moisés, consciente de la creciente determinación en la voz de su pueblo, se preparaba para enfrentar de nuevo al faraón. Sin embargo, un profundo temor se enraizaba en su ser, el peso del futuro pesaba sobre sus hombros como una piedra. Dios había hablado, pero la oposición era formidable. Al amanecer de un nuevo día, Moisés se levantó decidido, su rostro iluminado por la luz dorada del sol naciente, que parecía llenar el aire de promesas divinas. Séfora lo observaba mientras se preparaba, su espíritu resonando con una mezcla de fe y temor. Recuerda, Moisés, que el Señor pelea por nosotros. No temas, porque yo estoy contigo, le repitió, fortaleciendo su valor. Con un corazón lleno de fervor, Moisés se dirigió a la corte del faraón. Los recuerdos de las opresiones sufridas por su pueblo lo impulsaban, y en su mente resonaban las palabras de Dios, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Cuando llegó ante el faraón, sus palabras brotaron como un torrente, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto, Éxodo 5:1. El faraón, mudo ante la autoridad divina, despreció su demanda con duros desencantos. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz?, replicó entre risas burlonas, y así selló su propio destino al endurecer su corazón. Moisés, por un momento, cayó en desánimo. La lucha parecía imposible, y la opresión volvería a pesar como un yugo sobre los hebreos, pero en la penumbra, en su hogar, Séfora continuaba su intercesión. Ella había sentido en su espíritu que algo grande se estaba gestando, algo que posiblemente marcaría el fin del sufrimiento. Señor de la historia, que tu poder desate cadenas y abra caminos, clamaba, mientras sus hijos jugaban a su alrededor, inconscientes del impacto de sus oraciones. La cuarta petición de liberación fue acompañada por una promesa impactante, yo enviaré a plaga sobre Egipto, y el faraón no escuchará. Entonces sabrán que yo soy el Señor, Éxodo 7:4. La revelación de Dios en la vida de Séfora, mientras adoraba con fe, fue el propulsor invisible que llevó a Moisés a la siguiente etapa de su misión. La oración de una madre, un sacrificio sagrado, estaba forjando la libertad de generaciones. Los egipcios tenían su propia concepción de los dioses, y su rey se aferraba a la certeza de su poder. Pero, mientras los días avanzaban, el cielo se oscurecería y el aire vibraría con la voz del Altísimo. Las plagas que asolarían a Egipto servirían no solo como juicio, sino como demostraciones de gloria para su pueblo. Moisés, sintiendo la gravedad de la misión y el ecosistema del desafío eterno, se preparó en su interior. Señor, fortaléceme, suplicó en su oración, sintiendo la tensión del relato que se tejía ante él como un hilo divino. En el enemigo habían de verse señaladas los poderosos actos, pero en el pueblo, la fe florecería ante la adversidad, y así, confiando en el propósito de Dios, Moisés partió hacia el palacio una vez más. Un nuevo giro estaba a punto de tomar forma, un acto de gran trascendencia estaba caminando hacia su cumplimiento. Mientras tanto, en el silencio sagrado de la noche, Séfora sintió que una revelación estaba por descender. Pronto, oh Dios, se manifestará tu gloria. La dicha de un pueblo esperando liberación se entrelazaba con el trágico destino de un faraón que resistiría al único Dios verdadero. Pero Séfora no sabía que su sacrificio también resonaría en los cielos, y que el cielo mismo comenzaría a rumorear con el viento del cambio. ¿Qué impactantes eventos se desatarían al siguiente amanecer? La respuesta divina se acercaba, escalando en expectativa y necesidad, y el plan soberano de Dios estaba por revelarse en toda su majestad. Y así, mientras los días se desvanecían en angustia y expectativa, la atmósfera en Egipto comenzaba a cargarse con señales de lo que estaba por venir. Moisés, firme en su decisión, se presentó nuevamente ante el faraón con un mensaje despejado, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto. Cada palabra en sus labios era un eco de la autoridad divina que lo sustentaba. El faraón, cegado por su propia obstinación, desestimó el mensaje, desbordando orgullo en su respuesta arrogante. ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? Se rió ante la propuesta de Moisés, a la vez que desataba el juicio inminente sobre su reino.
En su incredulidad, se mantenía ignorante del poder que lo desafiaba. Mientras tanto, la fe de Moisés titilaba como la llama de una candela en la tormenta, pero la voz de Dios resonaba aún más fuerte en su corazón: yo soy el que soy, verás mi gloria manifestarse. Y entonces, Dios envió señales, como al principio había prometido. Las plagas comenzaron a desatarse sobre Egipto, aguas convertidas en sangre, ranas, piojos, moscas, enfermedades y, con cada evento, el sufrimiento del pueblo de Egipto aumentaba, mientras el pueblo de Israel comenzaba a vislumbrar un hilo de esperanza. Cada plaga era un testimonio de la magnitud del poder de Dios, y la libertad parecía cada vez más posible. Séfora, en su hogar, continuaba con sus oraciones fervientes, consciente del cumplimiento del propósito divino. Señor, mira el sufrimiento de tu pueblo y actúa, clamaba con fervor, sus ojos cerrados mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. La compasión que llegaba al trono de Dios parecía resonar en cada rincón de su ser. Era un testimonio del sacrificio que habían realizado para acercarse a su voluntad, y como respuesta a las oraciones persistentes de Séfora y su fe inquebrantable, Dios dictó una última plaga que finalmente quebraría la resistencia del faraón: la muerte de los primogénitos en toda la tierra de Egipto. Moisés recibió la instrucción de Dios, quien le dijo que su pueblo debía marcar sus puertas con la sangre de un cordero pascual, y cuando el ángel de la muerte pasara, salvaría a todos los hogares de los hebreos. Era un acto de fe que requería sacrificio, recordando al pueblo que la obediencia traería la salvación. Así, aquella noche, la sangre del cordero pascual brilló como un faro de esperanza en la oscuridad de Egipto. Al caer la noche, mientras los gritos de los egipcios llenaban el aire por la pérdida de sus seres queridos, el pueblo de Israel sintió la liberación venir. Moisés y Aarón guiaron a los hebreos, quienes ya no eran solo ilustres campesinos, eran un pueblo redimido, empoderado por el sacrificio y la mano poderosa de Dios. Cuando al amanecer el faraón vio que la muerte había tomado a su primogénito, se levantó con ira y dolor. Finalmente, se acercó a Moisés, desbordando la desesperanza, y dijo: lleva a tu pueblo. Ve y sirvan a su Dios. Así, los hebreos, llevando consigo sus pertenencias y una nueva esperanza, se apresuraron hacia la libertad. El mar Rojo se abrió ante ellos al mando de la vara de Moisés, y cada paso que daban marcaba una nueva era. Con temor y reverencia, los hebreos cruzaron las aguas, dejando atrás las cadenas que los habían atado durante generaciones. En ese momento, la fe se transformó en realidad. La cruz del sacrificio se reforzaba y el destino que pareciera incierto se había revertido, dando paso a una oportunidad inigualable: la libertad. Los egipcios, en su desesperación, persiguieron al pueblo, pero Dios, con su poder, cerró las aguas del mar, ahogando al faraón y sus ejércitos. Moisés vio con asombro cómo su pueblo, una vez oprimido, ahora celebraba su liberación, danzando y alabando a Dios. El Señor ha salvado a su pueblo. Proclamaba mientras las voces del pueblo resonaban en júbilo: la historia de un pueblo fue salvada por el sacrificio de una madre, la obediencia de un líder y la soberanía de Dios. Cada paso de fe los había llevado a la salvación, y la voz de Séfora resonaba en la historia como un eco de valor y sacrificio. Y Moisés, con la mirada fija en las tierras prometidas, entendió que este nuevo camino apenas comenzaba. Así culmina la historia de la liberación de Israel, un viaje marcado por sacrificios, fe y la intervención divina que se extiende a través de las generaciones. El sacrificio de Séfora había sido un catalizador divino, y ahora, juntos, llevaban el eco de la liberación y el poder de Dios en sus corazones. Un nuevo amanecer se despuntaba en la historia. Escucha. La historia de la liberación ha llegado a su fin, pero aún queda un llamado. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte tus reacciones y reflexiones sobre este final en los comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo marca la diferencia.